reacción cuando oyes al diablo? Yo sabía que iba a pensarlo dos veces. ¿Cuál es tu reacción cuando escuchas al enemigo, cuando oyes al enemigo de tu alma, de tu espíritu, de tu ser? ¿Cuál es tu reacción? Gloria a Dios. ¿Ya? Ahora contésteme entonces, porque ya pensó, ahora me va a contestar. ¿Cuál es tu reacción cuando escuchas al diablo? ¿Te indignas en contra de él o te da miedo? Ya se la puse más fácil. Sí, voy avanzando. Gloria a Dios. ¿Sabe qué me contestó Rosy? Les digo, pues dependiendo de lo que sea. ¿Están con la hermana Rosy o no? Sí, mire, ya ve. Gloria al Señor. Vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Pablo le escribió a los Corintios 2 cartas. Dicen que fueron 3, pero solo sabemos de 2. Gloria al Señor. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Gloria a Jesús. ¿Ya lo tiene? ¿Cuál fue el verso que le di? ¿El capítulo? No he dado. Capítulo 10. Capítulo 10. Y el verso 4 en adelante. Mire lo que dice. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fuerzas que tenga el enemigo, para la destrucción de estrategias que tenga el enemigo, para la destrucción de pensamientos que tenga el enemigo. ¿Por qué digo pensamientos? Porque de hecho el enemigo va a usar a algo o a alguien. Va a usar algo o va a usar a alguien, el enemigo. ¿Ok? Entonces dice que nuestras armas no son carnales, no podemos trabajar con cosas del mundo, cosas naturales. No podemos trabajar con cosas naturales, cosas normales para nosotros, según, ¿verdad?, la costumbre que tenemos aquí en la tierra de cómo vivimos y cómo vivir, y es el ciclo de la vida de todo el tiempo. No, Señor, hay otro estilo de vida, hay otra dimensión de vida, que es la que tenemos que aprender día tras día, aprender, permítanme esta palabra, cómo volar con Dios, cómo volar con el Señor, a ese nivel, que lo terrenal y las fortalezas del enemigo no te dañen.
A ver si alguien de ustedes trae una hojita de las que yo les he provisto a ustedes, donde está para uno profetizar. En un lado están todos los espíritus malos, en otro lado están los espíritus buenos. A ver, ¿quién trae esa hoja? La necesito hoy. Thank you, mija. Okay. Entonces, hablando de eso, encontré una escritura bíblica, una escritura que me llamó la atención. Y si bien dice aquí, vamos a terminar los versículos, ¿verdad? Si bien dice aquí, porque las armas de nuestra milicia, en otras palabras, es que si me paro aquí no llego a donde quiero llegar, hermano, y ya es tarde. Porque las armas de nuestra milicia, cuando dice de nuestra milicia, en primer lugar, luego Dios te hace un guerrero. Luego Dios en el espíritu te hace una persona agresiva en contra del enemigo. Oiga esto. Luego rápidamente nos vemos con ese compromiso y esa obligación espiritual de ser guerreros, no una persona, vamos a ponerlo así, floja. De que ahí va y como puede ir y de la forma que pues ahí ve a otros ir y al pasito. No, en el Señor, Él no nos está diciendo eso. Desde ya nos está hablando y nos está diciendo que somos guerreros, porque las armas de nuestra milicia, como diciéndote Dios a ti y a mí, tú eres un guerrero, tú eres una guerrera. Entonces las armas normales, naturales que tú ves, no te van a ayudar. Y vamos a hablar más de otros tipos de armas, no te van a ayudar, dice. Entonces tú como guerrero debes de conocer las armas. Vamos a continuar, porque le digo, necesito yo leerle por lo menos los versículos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Cuando dice poderosas en Dios, es que existen en Dios. Dios las crió, Dios las puso. Poderosas en Dios. Y el Señor Jesucristo nos ayudó a pensarlo más y a acomodarnos mejor cuando hagamos guerra espiritual. ¿Qué dijo el Señor? En mi nombre. En mi nombre, dice, en mi nombre. Todo lo que hagáis, hacedlo en mi nombre. Y les va a funcionar. En mi nombre. Entonces está hablando, sí, de unas armas espirituales que usted y yo nos vemos en el compromiso, en la obligación de conocerlas. Conocer las armas espirituales, las que usa el diablo y las que usa Dios. ¿Me entiende? Entonces nos hace desde ya, nos ve y nos hace guerreros, nos califica como guerreros. Entonces dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de cosas que el diablo está haciendo o tiene preparadas para nosotros. Ponga usted por un momentito, póngase usted a pensar cómo se atrapan los pajaritos. Ahora los pajaritos tienen. ¿Cómo se atrapa a un animalito? ¿Cómo se atrapan? Hay muchas formas de atraparlo, dependiendo del animalito que sea, pequeño, grande, donde esté. Y siempre se inventan cosas para que el animalito se atrape allí. Exactamente ese es el trabajo de Satanás, el diablo.
inventándose trampas, ¿ok?, para nosotros caer. Exactamente. Entonces, continuamos, mire lo que dice. Dice en el verso 5, derribando, ya te empezó a hablar allí de esas mismas armas. Ya no tengo que explicártelas mucho. Derribando, ¿qué dice? Argumentos. Derribando argumentos. Ya usted más o menos sabe qué es un argumento. Derribando argumentos. Derribando todo tipo de chismes, todo tipo de contiendas, todo tipo de envidias, todo tipo de... Oiga, mi hermano, derribando todo argumento. Aquellas habladurías los unos con los otros, hablan de más y nada más para empujarse, para herirse, para argumentos, dice. Derribando argumentos, maquinaciones del diablo, pensamientos del diablo que tiene en contra de nosotros. Entonces continúa diciendo, derribando argumentos, ¿ok?, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Derribando argumentos, derribando todas esas cosas que le dije, en contra, oiga bien, de lo que tú sabes de Dios, del conocimiento de Dios. Todo lo que tú sabes, el diablo lo va a contraatacar. Sé diezmar. El diablo te va a decir, no lo hagas, no te funciona, no es real, no es lo mejor. Guarda tu dinero. Llegas temprano a la iglesia a buscar al Señor en espíritu y en verdad, a buscar un rinconcito donde orar y llorarle a Él lo que traes. El diablo te dice, ¿para qué nadie te oye? ¿Para qué vas de embalde tú te arrodillas y te postras? Dios está lejos de ti. Todo lo que tú sabes de Dios y en Dios, lo que has aprendido del día que llegaste a la iglesia, del día que te convertiste al Señor Jesucristo, al día de hoy, todo ese conocimiento, esa riqueza del Señor, el enemigo lo contraataca diciéndote lo contrario. Y llega el momento donde mucha gente, un gran porcentaje de cristianos, lo cree. Lo cree. No solamente mucha gente lo cree, pero entonces viene y se lo dice a otro hermano, a otro hermano, a otra persona, y ya se hace el grupito allí de gente con el mismo espíritu que sí se los está comiendo el enemigo. Contra el conocimiento, dice, de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora sí vaya donde lo quiero llevar, porque dice que nuestras armas, ¿verdad?, no son carnales, sino poderosas en Dios. Hubo un hombre que escuchó al diablo. Oyó lo que el diablo decía. ¿Usted ha escuchado lo que el diablo dice? Yo oigo todos los días lo que el diablo dice. Dice el diablo de mí, de ti, de él, de todos, de la iglesia, del ministerio, de las naciones, de la ciudad, de todos habla. Y hay veces que si le pones atención, habla bien bonito, hasta parece verdad. Porque se disfraza, como dice la Escritura, como ángel de luz. Te habla tan bonito que no lo alcanzas a distinguir que es el enemigo. ¿Cuándo te das cuenta que es el enemigo? Cuando ya te tiene atrapado, atrapada y empiezas a sentir la pain de aquello. Dices, oh man, no hubiera haber hecho esto, no hubiera ido aquí, no hubiera llevado esto acá. No, pero ¿qué hice? It's too late, ya te atrapó, ya te agarró. Entonces hubo un hombre que escuchó
a Satanás. Primer libro de Samuel. Vaya para allá, al Antiguo Testamento, corriendo para allá. Nomás no llegue tan rápido antes que yo. Primer libro de Samuel. Oiga esto, esto tiene un mensaje muy grande, no puedo explicarles todo, pero en otra ocasión quizás les explique otra porción, porque todo tiene su mensaje, todo tiene su meaning. Cuando tú lo trasladas al mundo espiritual y lo que vamos a leer, todo puede ser traducido, trasladado al mundo espiritual que significa algo. Cada palabra que tú vas a leer significa algo espiritualmente. Entonces necesitaría regresarme más del verso que queremos leer. Pero mire lo que dice el capítulo 17. ¿Ya lo tiene? Y el verso 22 en adelante. Mire lo que dice. Entonces David dejó su carga. Esa palabra, entonces David dejó su carga, le vuelvo a repetir, tiene su meaning en el mundo espiritual, tiene su significado en el mundo espiritual. ¿Qué significa entonces David dejó su carga? Todo lo que te pesa, lo que te estorba, lo que te estorba, lo que te pesa, los pensamientos, el estilo de vida que has estado viviendo que no es lo mejor y no está bien, toda aquella situación que traes en contra del vecino, en contra del otro, todo aquello que traes en contra de, y aún muchas veces de ti mismo, de ti misma, no te crees tú lo suficiente, te menosprecias, todo aquello que viene en contra de tú estar feliz, contento y superarte, es carga. Anda uno con una carga. Estamos pasando por algún problema y ese problema lo pensamos por la mañana y por el mediodía y por la noche. Solo eso es. Y hay ocasiones que nos llegan más fuerte que otras veces. Y a veces decimos, por lo menos anoche dormí 3 horas, esta noche no estoy durmiendo ni siquiera una. Me está cargando más duro, decimos. Son cargas, es una carga que no nos ayuda a salir adelante, no nos ayuda a triunfar, no nos ayuda a ser mejores personas, no nos ayuda, mi hermano y mi hermana, a vernos en otra dimensión, no nos ayuda. Nos mantiene esa carga, hay un peso en nosotros muy grande. Todo lo que alguien te habla y te enseña y te dice, lo primero que hace el enemigo es revertirlo. Todo lo que te dijo no lo creas, te dice el diablo. Apenas sales afuera del templo, vas en el camino en tu automóvil muy a gusto para tu casa y de repente llega a tu mente, de repente llega a ti a decir todo lo contrario de como tú vas. Vas bien contento, bien contenta por lo que Dios te habló y te dijo, lo que sentiste en la iglesia, bien bonito todo, y apenas vas a 3 cuadras del templo y luego el enemigo pone algo para que sigas amargado, sigas amargada, sigas sin paz, sin sonreír. Luego. Entonces Pablo dice que nuestras armas no son carnales. Bueno, entonces tenemos armas espirituales. Una de ellas rápidamente es, porque Dios no me dio espíritu de cobardía, rápidamente, sino de dominio propio. Y en el nombre de Jesús, ahí están las armas de Dios. Y en el nombre de Jesús yo rechazo y cancelo ese espíritu de tristeza y de miedo en el nombre de Jesús. Porque tú saliste muy bien. Y de repente, y vas al trabajo y el enemigo, no hay ni el para qué te lo diga, porque todo está bien en el trabajo. Pero vas rumbo al trabajo y de repente el enemigo te habla y te dice, te van a correr.
Y tú lo crees. Y empieza aquella carga en ti, aquella preocupación. Y entonces venir tú y decirle: Satanás, en el nombre de Jesús, yo soy próspero, yo soy próspera. Ese trabajo es mío, es para mí. Dios me va a prosperar a mí allí. Dios va a usar esa compañía para yo ser próspero, para ser bendecido. En el nombre de Jesús, retírate de mi mente. Entonces le das una orden que se retire de tu mente, que te deje en paz. Empiezas a pensar en lo poco o mucho que sabes de la escritura, de la Biblia, y empiezas a recitarlo y hablarlo. Esas son las armas espirituales, que no son carnales, sino son espirituales, como Dios las puso y te las da a ti para que tú las trabajes. Hay dos tipos de armas y las dos son espirituales. Porque te está bombardeando con algo que no es verdad y algo que no ves, pero lo sientes y lo ves en el mundo espiritual. Ahora tú vienes con lo que tú le has creído a Dios. ¿Qué te dice Dios? ¿Qué te ha dicho Dios para tu vida? Tú lo comunicas, tú lo profetizas, tú lo hablas, tú lo dices y te vas abriendo camino. Y en el nombre de Jesús, ni el espíritu de temor, de miedo, ni el espíritu de muerte, ni el espíritu de pobreza, ni nada de eso te llegará, porque tú te cubres, tú vas cubriéndote. Mire la importancia de que tú leas la Biblia y de que la recites, la profetices en tu vida diaria, en tu vida diaria. No es nada más cada 8 días cuando llegues al templo o cuando traemos el agua hasta arriba, los problemotes. No. Todo el tiempo. Es un estilo de vida para nosotros. Debe de ser un estilo de vida. Hubo un hombre, hermano, que escuchó al diablo hablar. Y cuando él escuchó al enemigo hablar, yo le decía: Señor, haznos a nosotros así y que tengamos ese tipo de espíritu. Que cuando oigamos hablar al enemigo, nos indignemos, hermano y hermana, nos indignemos por lo que él habló y lo que él dijo, y vengamos en contra de él rápidamente. Porque el rey David, vamos a hablar del rey David, escuchó al diablo hablar. Y escuchó al enemigo hablar, diciéndole los enemigos a los hijos de Dios, retándolos y metiéndoles miedo, que no iban ni que los iba a matar a todos, iban a trabar una guerra. Entonces viene este gigante, ¿verdad? Y habla y quiere hacer un convenio con Israel. Le dice: miren, saquen al mejor que tengan para que pelee conmigo. Un tremendo hombre gigante, dice la escritura. Y vestía con puro bronce. Esa era su vestimenta, de acuerdo a lo que dice la escritura. Esa era su vestimenta de él. Y todos los días salía y se ponía enfrente. Así dice la escritura, es para que usted lo lea. Y se pone en medio de los dos campamentos, el campamento de los filisteos, de los enemigos, y el campamento de Dios, de la gente de Dios. Y él se ponía allí y empezaba a hablarle al campamento de Dios. Y les decía a la gente: a ver, ¿quién se atreve a venir a pelear en contra de mí? Envíalo para acá. A ver, y empezó él a retar al pueblo, pero ya era costumbre. Y así trae el diablo a mucha gente. My God, y ya es costumbre de que todo el tiempo el enemigo tiene que venir y somatar a la persona de una forma y de otra, y la persona nunca levanta cabeza y siempre se ve en lo mismo, siempre anda en lo mismo, siempre nada más da vueltas en lo mismo, y ya están cansados de eso. El pueblo estaba cansadísimo de eso, cansado ya. Ya no encontraban qué hacer el pueblo de Israel, porque el miedo los paralizaba. Al ver al gigante, solo eso los paralizaba. Así hay mucha gente, apenas ven el problema, todavía ni te llega y ya estás hablando de él. Ya estás diciendo: ¿y si me llega? ¿Y qué tal y si me corren? ¿Y qué tal y si no hay dinero? ¿Y qué tal y si me enfermo? ¿Y qué tal y si... Espérate, ya no lo traes ni lo tienes todavía, y ya lo estás hablando. Hasta que llega el momento de tú misma dices: oye, pero qué fastidio este.
Veo a todo el mundo superándose, veo a todo el mundo avanzando, veo a todo el mundo en diferente posición cada día, y yo en lo mismo, y llega el momento donde ya no encuentras qué hacer, te hartas contigo mismo, buscas una salida, y muchas de esas veces es cuando llegamos al templo, cuando llegamos al cristianismo. Ya no encontramos a dónde ir ni qué hacer. Porque donde quiera que nos asumamos, el enemigo está allí, esperándonos para hablarnos a la mente, decirnos y usando gente para que te hable también cosas que te van a paralizar, que te van a tener a poner miedo. Entonces, este hombre, oigan esto es un mensaje muy bonito. En primer lugar, dice que lo que leímos, ¿verdad? Que soltó su carga. Y si cargados no podemos pelear. Con esos pensamientos, hermano, con ese espíritu enojado en contra del hermano, de la hermana, de la persona en la casa. ¿Cuántos viven en tu casa indignado, haciéndoles el buche todos los días y empujándolos y no estando tú para ellos por muchas razones? O sea, un espíritu amargo. Cuando caminan así de esa forma, no van a poder salir adelante. No se va a poder avanzar, no se va a poder llegar. Entonces viene el enemigo y empieza a hacer, dice, él tiró su carga, él soltó su carga, lo que él traía. Ahora este muchacho estaba muy limpiecito ante Dios, no había pecado, no pecaba, él no estaba mal ante Dios. Él sentía en su espíritu, en su corazón, sentía la convicción de ello, de que no. Por eso tuvo ese valor. Y sí, cuando tú andas escondiendo algo, no te da valor. Cuando tú estás haciendo algo atrás en la espalda de Dios y en la espalda de tus amistades y en la espalda de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de tu hija, cuando tú andas haciendo algo malo y no debido, no puedes enfrentarte al diablo, no puedes hablarle al diablo, no puedes enfrentarte a él y decirle, vente, vamos a ver ya cómo nos toca. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús, ya él me lo dijo y él no miente, en el nombre de Jesús yo te pongo en tu lugar. Ese pensamiento que traías de repente ya no piensas lo que pensabas. Ahora de repente fuiste al templo y lo que escuchaste de palabra lo creíste y te sentiste bien. Empezaste a comer mejor ya. ¡Wow! ¿Me entiende? Entonces, este muchacho dice que tira la carga y cuando oye, él llega al campamento donde están todos, ¿verdad? Queriendo trabar la guerra. Y llega al campamento. Y en el momento que llega al campamento, en ese preciso momento también llega el gran gigante. Y dice la Biblia, y David, jovencito, el segundo de 17 años tenía el muchachito. Y dice la Biblia que llega David y el gigante entra, llega y se pone allí. Y empezó a gritar y a hablar. Y David se queda. ¿Ah? ¿Quién es ese? Y le empiezan a contar a él quién es él y quiénes son los enemigos, los filisteos, y cómo han estado gobernando siempre y cómo han estado empobreciendo a Israel. Eso es lo que hace el diablo. Una de las veces oiga esto, que el pueblo del pueblo de Dios no andaba bien, llegaban los enemigos y saqueaban todo tu paycheck, tu salud, tu familia, tu matrimonio, tu gente, todo se estaba llevando el enemigo. Y dice la escritura, e Israel, que era el pueblo de Dios, iba empobreciendo, porque llegaban los amalecitas, los madianitas, y saqueaban y se llevaban todo lo de Israel, toda la riqueza de Israel. Entonces llega el momento donde ellos se arrepienten. Oiga esto aquí, la clave de todo. Llega el momento donde ellos se arrepienten, le piden a Dios perdón, se arrepienten, mi hermano, de su pecado, de su rebeldía, de su estilo de vida que vivían tan mal. Así debemos de hacer nosotros el día de hoy, arrepentirnos de cuánto mugrero y cuánto demonio y cuánta cosa sentimos y nos están llevando en el mismo círculo y no nos dejan avanzar a nada. Vienen y le piden perdón a Dios.
Y apenas le piden perdón a Dios, Dios los oyó y entró. Y les dice Dios: ahora voy a pelear yo por ustedes. No hay para qué ustedes peleen. Déjenme a mí eso. Yo peleo por ustedes. La Biblia dice que Dios es Jehová, varón de guerra. Por eso ahí lo que leímos lo primero es lo primero que nos dice el Señor: que nuestras armas no son carnales. Lo primero que nos dice ahí: ustedes son guerreros, porque yo soy Jehová, varón de guerra. Guerreros, en el buen sentido de la palabra, peleadores. Nosotros peleamos, luchamos en contra del enemigo, pero no luchamos, dice Pablo, como para pegarle al viento nada más. No, dice Pablo, luchamos, pero sí para llegar, para ganar, para salir adelante de esa condición. Por eso es que lo hacemos. O sea, no a ver si me va bien en la iglesia, a ver si me va bien leyendo la escritura, a ver si me va bien aquí, no, Señor, esa palabra no existe en Dios. En Dios existe el sí y existe el no. Si Él dice que te va bien con Dios, créelo y apégate a Dios y camina con Él. Y que las cosas así es, no, empieza a sacar tus armas espirituales, empieza a profetizar la palabra, lo que sabes de Biblia, empieza a hablar, y te abres camino tú solo, tú sola te abres camino, en el nombre del Señor. Llega este muchacho al lugar y oye, dice, vamos a leerlo, capítulo 17. Y el verso 23. Primer libro de Samuel. Sí estamos correctos, ¿verdad? Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, ¿okay? ¿Y sabe para qué se paraba en medio de los dos campamentos? Vamos a ver el verso 8. Regrésese poquito y vea el verso 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, ¿ve? Diciéndoles, ¿ok? ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga en contra de mí. Dice la escritura que esas palabras todos los días las decía el enemigo cuando llegaba ahí, ese hombre. El pueblo estaba cansado, pero miren lo que dice acá donde íbamos a leer, ahora sí el 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salía, dice, de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Eso es lo que nos pasa a muchos hombres de Dios, mujeres de Dios, que oramos, que clamamos, que nos metemos con el Señor. ¿Qué es lo que nos pasa? Nos damos cuenta y vemos cómo está una oveja y nos indignamos en contra de ello. Aquí muchas de las veces lo que no funciona es que la oveja no coopera. La oveja no se levanta de esa condición, no quiere levantarse, no fluye.
Y aquí ya Dios y el pastor o la pastora o la hermano o la hermana, ¿verdad? Ahí tratando ya de ayudarles y haciendo guerra espiritual por ellos. Hoy ayuné, hoy clamé por el hermano, por la hermana fulana. Ay, no, que Dios me mostró y me ministró que esta persona está mal, así, así, así. Quiere zafarse de eso, no puede. Hoy vengo yo y vengo y pago el precio y oro y clamo y hago guerra espiritual. Entonces de repente viene uno con la persona. Hermano, hermana, ¿cómo está? Oh, todo bien. Oye, mire, no tendría tiempo de tener una plática, vamos a platicar. Oh, no tengo tiempo, pastor. Otra ocasión, otro día, todo bien, todo bien. Y esa persona anda toda mordida por el enemigo. Trae muchas mordidas por donde quiera, no anda en paz, no trae paz. Pero cuando llega la ayuda, no quieren la ayuda. No quieren, no cooperan. Pero mire, hermano, venga hacia el templo. Venga las veces que más pueda. Mire, busque un rinconcito y empiece a orar. No coopera la oveja. No llega, no viene, no está. Pasaron 2 semanas y Dios te la muestra otra vez. Y tú mismo vienes y le dices: oye, Señor, ¿y qué hacemos ya? ¿Qué hacemos ya? Ya se le habló, ya se le dijo, ya se oró, ya se clamó, ya. Señor, ten misericordia de la persona, ten misericordia. Y eso es, oiga bien, eso es un cuento de nunca acabar. Lo mismo, siempre y siempre y siempre. Muchas de las veces Dios mismo acaba ya con la necedad de esa persona y la dejamos en paz. Pero me muestra a otra persona, muestra a alguien más. Muestra, ok, ahí vamos con otra persona. Gracias a Dios que esa otra persona sí cooperó, y sí se levantó, y sí fue motivada, y sí está en la iglesia, y sí ora, y sí clama, y sí testifica. Y de repente levanta sus manos a Dios y le dice: Señor, gracias porque me has tú sacado de donde estaba. Gracias, Señor, gracias yo te doy. Con un corazón agradecido, con un corazón en la mano para su Dios. Gracias, Señor, que me sacaste. Gracias, Señor. Y si no hubiera sido por ti, por mi pastor o por el hermano, ¿verdad?, que le ayuda al pastor. Si no hubiera sido por ellos que sabían mi situación y no hubieran clamado y orado por mí, Señor, yo ahorita no estuviera aquí donde estoy. Gracias te doy a ti por ellos. Bendícelos también a ellos. Gracias, Señor. Y ahí entonces se ve la persona restaurada, se ve la persona que va avanzando. Y David desde esa edad tenía esa carga por la gente. Él deseaba lo mejor para el pueblo. Dios lo invistió con un espíritu de compasión. Se oye mejor ese espíritu, ¿verdad?, que otro que quería decir. Con un espíritu de lástima. Pobrecilla la persona. Anda toda mal por el enemigo. Le crea todo. Y de que no está pensando esto, está pensando lo otro. Y de que no lo piensa, lo habla. Y de que no lo habla, no se aparece. Y de que, oye, oh, wow, qué cosas, qué cosas. Entonces, David amaba a la gente. Desde esa tierna edad, él fue investido por Dios con un espíritu de compasión para con la gente. Y empezó él a defender a la gente de Dios. ¿Sabes qué hacemos los ministros nosotros, a los que Dios nos llamó? Eso es lo que hacemos. Defender a la grey, unir a la grey, traerla al lugar mejor con Dios, hablarles de las cosas del Señor, cómo defenderse del enemigo. Eso es lo de nosotros. Eso es lo de un pastor, debe de ser lo de un pastor. Debe de ser eso, no otras cosas. Y cuando el hermano, la hermana, la familia están pasando por dificultades, ese hombre de Dios, esa mujer de Dios deben de sentirse contristados por lo que está pasando. Deben de sentir esa carga. Deben de sentir aquello que es que no está bien. Es que hay que ayudar. Es que hay que ir. Es que hay que darle. Es que deben de sentirse mal porque aquella persona está mal. David fue investido con eso desde jovencito él. Entonces él oye esas palabras, las que vimos en el verso 8.
tráiganme uno, a ver, ¿quién quiere pelear conmigo? Y David oye. Y se apunta luego David. Hay mensaje aquí para ti, para mí, mis hermanos. Hay mensaje. Se apunta con ello y se mete ahí. ¿Por qué? Porque amo a mi Dios primero. Segundo, tengo celo por la grey de Dios. No quiero que la grey de Dios sufra así. Si puedo salvarla y puedo ayudarla y puedo liberarla, yo lo voy a hacer, dijo David. Y pregunta David, ¿y quién es ese incircunciso? ¿Quién es ese que está hablando eso? Y le empiezan a enseñar y a decir, oh no, es el mejor de los ejércitos de los filisteos. Oh no, y mira su estatura. Y si tú tratas de agarrar su espada, no puedes con ella, está gigante y pesada. Eso es lo que dice el diablo. Con esa enfermedad no podrás, te morirás con ello, no vas a poder con ella. El diablo te va a matar con eso. Oye, una de cosas que el diablo habla y dice. Ves el gigante, ves aquello. Y dicen que no hay cura para eso. Y dicen que a lo mejor en tiempo me voy a volver loco. Y dicen que óyeme, en una de cosas que habla el diablo. Entonces viene el filisteo y le habla esas cosas a David. Y luego vienen los compañeros, según gente del pueblo de Saúl, de Dios, israelitas, vienen y también le dicen, cuidado. Y cuando llega a donde Saúl, que era el rey, el mismo Saúl, el mismo rey, fíjate que el pastor mismo te meta miedo. El mismo rey le dice a él, no vayas tú, eso no es para nosotros, muchacho. Esa gente es perversa, esa gente es mala. Oye, lo que habla el diablo. Que no puedes, que no sabes, que no te vistas porque no vas. Contigo no es, que otras personas sí se superan, tú no. Que otras personas sí pueden tener el favor de Dios, pero tú no. Otras personas sí son vistas por la gente para ser ayudados, pero tú no. Que tú le caes mal a todo mundo, que nadie te quiere, que nadie te sigue, que nadie te ama. Oye. Y Saúl le dice, no muchacho, eso no es así. David no hacía caso de nada de eso. Lo único que traía David era de que dentro de él sabía, él se medía a él mismo y él sabía que si se enfrentaba a esas situaciones, él podía lograrlo. Al día de hoy, eso debe de estar en nosotros. Yo sé porque sé que si me confronto y me enfrento a un demonio, yo venzo, porque dijo el Señor Jesucristo, en mi nombre echarán fuera esos demonios. Ya cuando David se puso necio en el buen sentido, ¿verdad que él? Entonces ahora Saúl viene y le dice, entonces ponte mi vestimenta. Y viste a David del traje del rey, lo que el rey cargaba también. Trajes de guerra, pesadísimos. Y David lo probó y se lo quita y le dice, no, mi rey, yo con eso no voy. Eso no es lo mío. Eran armas carnales. Eran pensamientos mundanos. Eran trampas del enemigo, que son las que le funcionan hasta el día de hoy con mucha gente. Lo estoy traduciendo al mundo espiritual. Eran temores y miedos y chismes de la gente. Vístete con esto, padre. No, es que mis armas no son carnales. Pero no, yo creo a un Dios. Y te digo una cosa, mi rey, cuando mi padre me manda a pastar las cabras, ¿sabes cómo yo las defiendo? Matando a las fieras que quieren venir en contra o que vienen en contra de las ovejas. Yo sé proteger ovejas, yo sé cuidar ovejas, y estas las cuidaré y las protegeré.
Él sabía que había en él. Al día de hoy, tú como cristiano, yo como cristiano, debemos de saber qué hay en nosotros. ¿Qué hay en nosotros? ¿Algo genuino de Dios o es algo que nada más estamos pasando el tiempo sin hacer ruido, sin ir a la guerra, sin hablar, sin profetizar cosas de Dios? David oye eso y se indigna, se enoja. Eso fue lo que me ministró el Señor a mí, por eso les di el título que les di. ¿Cuál es tu reacción cuando oyes al diablo? La reacción de David fue bárbara, en el buen sentido. Él dice, oh, no, esto aquí se acabó. Así tú y yo debemos de decir, cuando sientes un síntoma, cuando hay una enfermedad, cuando hay escasez de finanzas, así debes de decir tú, no, esto ya se acabó. En el nombre de Jesús yo soy libre. En el nombre del Cordero de Dios, de aquí en adelante, ahora mismo yo me sano de esa situación. De aquí en adelante, ahora mismo dinero viene a mi vida. Ahora mismo en el nombre de Jesús, mañana empezaré a trabajar sin dolencia y sin dolor en mi cuerpo como me pasaba. No más, en el nombre de Jesús llegó el Señor Jesucristo a mi vida y yo soy guerrero. Llegué yo como guerrero. Satanás, suéltame, salte de mi cuerpo, salte de mi vida, salte de mis finanzas, en el nombre de Jesús, salte fuera de ello. Y Él te obedece. Si no obedece, entonces Dios es mentiroso. Y eso nunca va a pasar. Dios no miente. Lo que Él te dijo, eso te acontece. Como te dijo que lo hicieras, si tú lo haces, te prospera, te bendice. Si trasladamos todo eso que les digo yo al mundo espiritual, no llegamos muy lejos, porque hay mucho que hablarles, hay mucho que hablar de eso. Pero David lo oyó en el verso 24. Se prepara David. ¿Y sabe cuál era la preparación de él? La preparación de él fue que voy a buscar a los capataces, voy a buscar a los que están más grandes que yo aquí en poder. Va y pide a los demás muchachos, hey, ¿y qué si se hace esto? ¿Qué pasa? Oye, y hasta que por fin llegó donde el rey. O sea, él se estaba preparando para recibir el ok terrenal, el ok de los hombres, porque el mundo espiritual ya estaba arreglado. Ya estaba arreglado. Él sabía que ganaría. Él sabía que iba a triunfar. Él ya sabía en su espíritu que él podía hacerlo. Ahora necesitaba el ok de los que lo querían amarrar a él. Y hay mucha gente alrededor de nosotros y familiares de nosotros que nos quieren amarrar. Y a algunos sí nos tienen amarrados. No nos dejan aletear, no nos dejan avanzar, no nos dejan caminar, no nos dejan hacer nada. So David en el espíritu, en el mundo espiritual, él estaba listo, él estaba preparado. Él dice, oh no, yo puedo llevar esto a cabo. Solamente necesito el ok, solamente necesito el sí de ustedes, solamente necesito el que ustedes me den la oportunidad para llegar. Por fin recibió el ok, recibió la oportunidad, recibió el sí y corre rápidamente. Verso 45. El verso 45. Entonces dijo David al filisteo, a ese feo, ¿ok? Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, ¿en qué dice? Ahí está, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces le dijo, verso 45, entonces le dijo David al filisteo, tú vienes a mí con armas carnales. Tú vienes a mí mostrándome lo que el mundo trabaja y cómo el mundo obra.
Tú vienes a mí mostrándome tu poder tuyo, no el de Dios. Tú vienes a mí diciéndome todo lo que pusimos aquí en esta hojita un día. Todo eso son espíritus que Satanás usa para mantenernos secos, mantenernos atados, mantenernos pobres, enfermos. Esta lista que está aquí: espíritu de adulterio y de fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, brujería, homosexualismo, lesbianismo, robo, maledicientes, mal carácter, pereza, religión, tradición, chisme, orgullo, autosuficiencia, machismo, trampas y ganancias deshonestas. Esas son las armas del mundo, lo que el mundo usa, lo que el diablo usa. Y esto lo oímos y lo vemos todos los días, si no en ti, en las personas. Entonces David le dice al filisteo: tú vienes a mí con todos estos espíritus. Tú vienes a mí queriéndome engañar. Tú vienes a mí queriéndome meter miedo. Tú vienes a mí diciéndome que no puedo. Tú vienes a mí diciendo que el nombre de Dios no es posible. Tú vienes a mí diciéndome que es en mi mente que te voy a ganar. Tú vienes a mí diciéndome que no estoy preparado. Tú vienes a mí diciéndome, sigue diciendo lo que quieras. No te creo a nada de lo que tú me dices. No te creo. Tú vienes a mí con armas terrenales. Tú vienes a mí con tantas cosas para que te crea. Un espíritu de chisme entra y llega. Un espíritu de enojo en contra de llega a ver si te envuelve. Un espíritu de enfermedad que de repente entramos así. Ay, Señor, y no sé ni qué es. Es que fue de repente. Ay, Señor. Es el diablo, hermano. Es el diablo. Te quiere meter miedo para que tú ya no seas ferviente para tu Dios. Para que tú ya no seas aquel guerrero que Dios dice que eres. Para que tú ya no confieses la palabra de Dios. Para que tú no ayudes aquí y allá y más allá. Para que tú ya no te superes en tu trabajo y no te den más dinero. Para que, óyeme, es que ese diablo. Y quizá más cosas que te han pasado que yo no las digo. Eso fue lo que le dijo David a Goliat. Al día de hoy, eso es lo que tú y yo debemos de decirle. No. Tú vienes a mí con pensamientos mundanos. Tú vienes a mí con mentiras. Tú vienes a mí con engaños. Tú vienes a mí hablándome y diciéndome esto. Y de repente me quieres meter miedo con esto. Tú vienes a mí con todo esto. Pero te digo una cosa, Satanás. Jesús me ha librado de todas esas maldiciones y de todas esas cosas de las cuales tú me estás hablando. No te creo. No te creo. ¿Qué dicen de tu iglesia? Te debes de indignar y proteger tu iglesia. Es la casa que Dios te ha dado, donde Dios te protege, te bendice, te ayuda y te visita. ¿Qué dicen de tu pastor? Debes de indignarte en contra y callarle la boca al diablo. ¿Qué dicen del hermano y de la hermana? Así. Satanás, cállate en el nombre de Jesús. Porque así le pasó a David. Se indignó cuando estaban burlándose del pueblo de Dios. David sabía dentro de él que él podía librarlo. Él podía liberar al pueblo. Entonces ahora viene y le dice eso. ¿Cuál fue el verso? Verso 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí
con espada y lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has. Es algo que usted debe de ver aquí también. Al que tú has provocado. Tú eres de Dios, a ti te provoca el diablo. Tú amas las cosas de Dios, a ti te provoca el enemigo. Tú sigues las cosas espirituales de Dios, a ti te provoca. A ti te hace enojar eso. Eso fue lo que le pasó a él. Se indignó por las cosas que estaban pasando. Mas yo vengo a ti, le dice. Has provocado a Dios. Has provocado a Dios, lo has enojado a Dios. ¿Sabes cuándo enojas a Dios? ¿Sabes cuándo una persona enoja a Dios? A veces se los puedo decir. Una persona enoja a Dios, en primer lugar, sí, pues tiene que estar necia la persona. Y el pastor viene, habla y dice y mira y de repente el pastor se muda en otra persona. Se enojó, se indignó. Pero no meramente en contra de la persona, sino en los demonios que tienen a esta hermana o a este hermano que están atrás de él operando. Y se indigna. Y cuando se indigna empieza a echar fuera demonios. Le dice a la persona: Yani, por favor, venga para acá, venga, voy a echar fuera ese demonio, venga, voy a orar por usted. Ya, ahí se indignó. No meramente vean al pastor o a la pastora, al hermano, a la hermana. Vean que fue Dios quien cambió su actitud, su carácter. Les doy Biblia para eso y me la creen. Los profetas en el Antiguo Testamento, como tú oías hablar a un profeta, tú te dabas cuenta si Dios estaba indignado hablando aquella profecía o estaba contento. Como una persona, como un hombre, una mujer de Dios se ponen aquí en la tierra en contra de, así es, ese es el carácter de Dios en la persona. Cuando de repente tú oyes hablar, ¿verdad? Bueno, aquí no, pero en otros lugares, oye, el pastor estaba bravo hoy, estaba enojado el pastor. El pastor hoy lo vi enojado hoy. Wow, no meramente es el pastor. No meramente es el pastor. Dios se fastidió y trae al pastor eso y empieza a hablar y así, pero es Dios tratando de meterse donde no quieren que se meta, para bien de ellos. Para bien de ellos. Entonces ahí viene él y le dice: bueno, tú vienes a mí con armas carnales, tú vienes a mí con temor, con miedo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo conozco a ese Dios, sé mis habilidades, sé mis capacidades, lo que Él me ha dado, sé el valor que Él ha puesto en mí, porque para pastar cabras día y noche en el campo, en medio de leones y de osos, tú necesitas espíritu, tú necesitas carácter, tú necesitas valor para eso. Y él venía de eso. Él venía de eso. Ya usted sabe toda la historia. Cuando viene David con una piedrita, para todos los ejércitos eso era insignificante y eso era absurdo, loco. ¿Cómo va a ser? Cuando lo ven recoger la piedra, todavía medio hasta se burlan de él. David, pues tú crees que te vas a enfrentar con el oso que tú dices que has matado. David, no te equivoques. Él no hizo caso. Así nos dice hasta el día de hoy el enemigo. ¿Tú crees que estás así? No, hombre, ten cuidado, ten temor, ten miedo. No. Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Y con una piedrita iba. Y solamente en el lugar donde no le cubría su armamento, su traje
de guerrero, que era un casi nada. Ahí fue donde llegó la piedra, lo tumbó bien muerto. Todo el pueblo de Israel celebrando, todo celebrando. Hay sanidad, hay salud, hay bienestar, hay finanzas, hay iglesia, hay templo, hay pastor. Les echo mano a todo ello. Estoy enriquecido, estoy bien. Eso fue lo que celebró. Y una persona que ha estado amarrada por el enemigo, cuando es liberada, eso debe de ser, eso debe de hacer. Y empezar a valorar todo lo que Dios usó para liberar a la persona. Todo lo que Dios usó. Entonces, si Dios no nos dio un espíritu de cobardía, ¿con qué razón este otro hombre? Vaya para allá, ya casi nos vamos. Capítulo 6 de Nehemías. Corra la Biblia un poquito más. Poquito antes de Salmos. Es que en donde quiera se meten los demonios, hermanos. Los demonios no respetan a la persona. Los demonios respetan lo que hay de Dios en ti. Si te ve vacío el diablo, te hace carnitas. El mismo Señor Jesucristo lo habló, solamente que lo habló más finamente que yo. Dice, cuando el enemigo, cuando el espíritu inmundo sale de la persona, al tiempo va a regresar a ver si ve a la persona barridita, vacía, limpiecita, sin Dios. Y si la ve así, dice, va y trae 7 demonios más grandes y feos que él, y todos aterrizan en esa persona, porque la persona no tuvo al Señor Jesucristo en su corazón. Dios la limpió, Dios la perdonó, Dios la bendijo, pero no siguió a Dios para continuar. Entonces, no solamente a una persona le pasa eso, no solamente en una época pasa eso, no solamente a una familia le pasa, no, hermano, es a todo el mundo, a todo el que se deja. Y aquí pasa a ver otra escritura bíblica. Capítulo 6 ya lo tiene, de Nehemías. El verso 10, 6:10. Vino luego a casa de Semaías, ¿hijo de quién? ¿Hijo de quién? Porque él estaba encerrado. ¿Ok? Ese hombre estaba encerrado. Viene Nehemías, ¿ok? Fue el que vino y vio a este hombre en su casa encerrado. El cual me dijo, fíjese, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Verso 11. Entonces dije, ¿está hablando de quién dijimos? Está hablando allí Nehemías. Entonces dije, dice Nehemías, entonces dije, un hombre como yo ha de oír. Y esa es la palabra que tú y yo, mi hermano, siempre debemos de cargar con nosotros. Ese espíritu siempre debemos de traerlo con nosotros. ¿Cuál espíritu, pastor? El que no le tengas miedo a las circunstancias y al diablo. Nehemías sabía muy bien quién era él también. David sabía quién era él. Nehemías, estamos leyendo, sabe quién es él. Hay una pregunta: ¿sabes quién eres tú? ¿Sabes quién eres tú?
Entonces dije, un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Verso 12. Y dice Nehemías, y entendí que Dios, ¿qué dice? No lo había enviado, sino que ¿qué? Sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado, le habían dado dinero para que hablara en contra de Nehemías y se lo llevara engañado para matarlo en el templo. Esto que usted conoce y sabe es conocimiento cómo el diablo trabaja. Y cuando usted encuentra al diablo en una esquina, en cualquier lugar, no le tenga misericordia. No le tenga misericordia. En el momento que usted descubre al diablo, que es él, usando porque si no es él que viene a tu mente y en diferentes formas, entonces va a usar a alguien. Y muchas de las veces envía a las personas que tú menos crees que. Oye, y a fulano y a fulana. No, me lo hubiera dicho otra gente, pero fue fulano. No lo voy a creer, fulano. No, créelo. Pero ¿será capaz? Sí es capaz. Sí es capaz. Sí es capaz. Un amigo de él, por el dinero lo quiere entregar. Gracias al Señor por el don de discernimiento. Gracias al Señor que tienes un pastor, tienes una pastora, tienes un líder al cual tú venir y hacerle caso cuando te dice, mira, por ahí no es. Mira, ya no hagas eso. Mira, a ese negocio que quieres entrar no te mandó Dios. Pero ¿y tú cómo sabes, pastor? Mira. Pero mira. Hay discernimiento. Hay discernimiento. Y este hombre fluía en el discernimiento y se dio cuenta que no era de Dios eso. Pero si el miedo se ha apoderado de él, el miedo lo mata. El miedo paraliza y mata. El miedo no permite y no deja que tú sigas trabajando y llevando cosas a cabo en Dios. Para prosperidad tuya, para bendición tuya. Entonces, esta hojita que yo les escribí el otro hace años, si todos la leyéramos cuidadosamente, por las mañanas o por la noche, otra persona seríamos en el Señor. Estas bancas no estuvieran solas, sin gente. Porque lo que hay aquí es vida. Es el suero que te ponen cuando vas al hospital. Esto te llena de vida. Desenmascaras a el diablo. Te llena el espíritu, Dios, con un espíritu de sabiduría. En el momento que te metas a la palabra, no meramente tiene que ser el papelito, pero en la Biblia, en el momento que te metes a la Biblia a leer, watch out, diablo, ya te le zafaste. Y cuando llega él a quererte meter algo, a decirte cosas, tú ya sabes que es el diablo. No, ya sé que eres tú, Satanás. Eres tú. Es más, les hablo otra cosa, ya nos vamos. Miren. Y esto pasa mucho, hermana, y no quisiera que pasara, pero pasa. Y hay veces que pasa sin que uno se dé cuenta. ¿Ok? Le sonríe a una hermana o a un hermano medio así. Y el diablo le habla luego. Ya ves, el gesto que hizo es porque no te quiere. Si no te hubiera sonreído de otra forma. Ya ves, hoy no se acercó a saludarte.
Ya ves que está pasando lo que te he dicho. Y entre más pones atención, más oyes del enemigo. Llega el momento donde el diablo te dice: ya qué haces allí, ya ni el pastor te quiere. Fíjese. Cosas, hermanos, que tenemos nosotros que saber. Le recomiendo, le exhorto, esto que yo escribí aquí, hay otra también que es diferente. Ante Dios yo le digo, la escuela que yo tuve, la preparación académica que yo tuve, yo no tuve niñez, yo no tuve eso, no conocía yo escuela. Para yo haber hecho esto, no es posible. Esto fue 100% dictado por Dios, que me puso como sonámbulo a escribir esto. A el punto que le he dicho a pastores cuando yo salía a predicar y llevaba rameros de estos a sus iglesias, y les decía: solamente no le cambien las palabras, no le cambien el contenido, háganla más fancy, háganla más bonita, háganla colores como ustedes quieran, pero no le cambien el contenido, no se lo cambien. Esto es 100% del corazón de Dios, 100%. Hay otro también que me dio igual, mucho mejor, o igual de buenos, porque está tremendo. Entonces me quedo pensando y digo: para zafárnosle al enemigo hay que tener palabra en nosotros. Hay que tener palabra en nosotros. David se dio cuenta. ¿Quién era el enemigo? ¿Quién era Dios? ¿Y quién era él? Démonos nosotros cuenta quién es el enemigo, quién es Dios y quién soy yo. ¿Quién soy yo? Le vuelvo a repetir, con esto nos vamos. La persona, la familia, el joven, la mujer, el hombre que esconden algo, se lo esconden a Dios, según verdad, y se lo esconden al prójimo y hacen cositas a las espaldas, nunca podrán venir, si no se arrepienten, nunca podrán venir con denuedo a decirle al diablo: salte de mi vida, quítate, tú no cabes aquí. Porque muchas veces el mismo diablo habla de regreso y te dice: tú me estás corriendo a mí cuando en ti tengo una casa buena, vivo en ti, no te das cuenta. Así que en el nombre del Señor aprendamos eso. Hay un enemigo de nuestras almas y la Biblia dice que somos guerreros. Una de las armas grandes y grandísimas que hay, que es incomparable, ¿sabe cuál es? La adoración. Si usted logra envolverse en la adoración, you got it, you got it. No le permita al diablo que usted llegue tarde siempre. Ya es el enemigo haciéndole un número para que se pierda de lo mejor del pastel. Llegue temprano a la casa de Dios. Pídale perdón, límpiese y luego entra en esa adoración. Va a sentir a Dios. Va usted a sentir a Dios. Para eso existe la adoración. Para eso existen las canciones, la música en el templo, porque desde allá Dios la ha venido usando. Al día de hoy, toda persona que nos envolvemos en la adoración, óigame, tiene un crecimiento bárbaro, un crecimiento bien bonito. ¿Sabe qué es una de las cosas bien bonitas? Que tú eres bien espontáneo y bien espontánea para sonreírle a la gente, para ayudar, para llevar, para atraer. Siempre andas happy, siempre andas contento, siempre andas bien. Siempre ves alguna necesidad que tú puedes suplir. Siempre. Es que you feel good. You feel good. You just feel good. ¿Cómo se dice eso en español?
quedaron otras escrituras para otro día. Ya cierre su Biblia.